Hola, buenos días. Bienvenidos a Casa Vida Nosara. Bueno, para mí es un agrado, es un honor el poder estar acá. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Camacho y mi esposa y yo servimos en esta iglesia desde hace como 2 semanas. Es súper poco, pero ya tengo rato de conocerlos y pasar por acá y espero poder pronto y ya que esto vuelva a la normalidad y poder unirnos juntos como congregación acá en la iglesia. Entonces les mando un saludo a todos y bueno, el día de hoy vamos a continuar con un pasaje de Primera de Pedro. Entonces hoy vamos a estar enfocados en Primera de Pedro 3 y vamos a ver el pasaje del versículo 13 al versículo 22. Y bueno, quiero invitarlos a que ustedes en sus casas abran sus Biblias y me acompañen a leer este pasaje y después, al finalizar, vamos a orar para poner esta enseñanza en manos del Señor. Entonces, Primera de Pedro 3, versículo 13 al 22, voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice así: ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello que os sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaban los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de vuestra buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Señor, yo te pido, Padre, esta mañana que traigas descanso a cada una de nuestras mentes, que traigas claridad, Señor, para poder entender este pasaje, Señor, que es tan claro pero profundo, Señor, al mismo tiempo. Señor, gracias porque podemos utilizar estos medios tecnológicos para poder reunirnos y poder seguir creciendo en tu palabra, Señor, y te pido que seas tú trabajando en cada uno de nuestros corazones, Señor, trayendo convicción de tu palabra, Señor, para que podamos seguir creyendo en ti, edificándonos, Señor, en tu verdad. Gracias, Padre, porque tu palabra es la verdad. Señor, y oramos y te ponemos este tiempo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, entonces, alguien dijo una vez que la Biblia es como un gigante océano, ¿verdad? Donde hay algunas playas donde un niño puede nadar, pero al mismo tiempo hay aguas tan profundas que hasta un experto se puede ahogar. Y esto es tan comprensible, ¿verdad? A nuestro entendimiento humano, porque cuando pensamos que tenemos un Dios que es todo sabiduría, que es eterno, ¿verdad? Que es totalmente omnisciente, Él todo lo sabe, nunca podemos llegar nosotros con una mente humana a tratar de entender y comprender todo, ¿verdad? Lo que el Señor tiene para nosotros. Y
¿verdad? Y siempre habrá profundidades insondables, como Pablo lo describe en Romanos 11. Y este texto que vamos a estudiar el día de hoy es muy parecido a esta playa, ¿verdad? Donde un niño puede nadar, pero tan profundo, donde un experto también se puede ahogar. Y es nuestra oración esta mañana que el Señor traiga claridad a nuestras mentes para poder tener un mejor entendimiento del pasaje. Ahora, Kate, la semana pasada comenzaba su predicación hablándonos sobre que el Evangelio de la Prosperidad tenía un lema que decía que tu mejor vida es ahora, ¿verdad? Y hablaba sobre un libro que se vendía en todo lado y cómo realmente esto era una falsa enseñanza de acuerdo a la luz o a la luz de los versículos del 8 al 22. Ahora, yo queriendo sumarle un poco también, haciéndole eco a lo que Kate decía, hay también una enseñanza falsa en medio de todo este evangelio de la prosperidad que habla sobre que el sufrimiento no puede ser parte de la fe. Y ellos se fundamentan en que el sufrimiento ya Cristo lo pagó en la cruz, ¿verdad? Y que ahora nosotros no tenemos por qué sufrir. Pero eso es totalmente incierto, totalmente falso a la luz de la Escritura, porque si bien es cierto, nosotros no vamos a sufrir en la eternidad con Cristo, cuando muramos y resucitemos con Cristo, en esta vida continuamos estando en un mundo caído, lleno de pecado, donde vamos a tener que sufrir y donde lo bueno lo llaman malo y a lo malo bueno. Entonces, con ese entendimiento, Pedro habla a los creyentes en su carta y vemos en 1 Pedro 1:6 donde él dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Ahora, si brincamos al capítulo 2, versículo 12, dice, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Si brincamos al 19, ahí en el capítulo 2 dice, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios, alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Entonces, hasta este punto, si venimos leyendo la carta, porque recordemos que eso es una carta y se lee completa, Pedro viene hablando de la persecución de los cristianos de una manera, digamos, no tan directa, de una manera insinuada. Pero es a partir de este versículo 13 en adelante donde Pedro, digamos que confronta un poco más este tema del sufrimiento y se mete más profundo, ¿verdad? Entonces, es mi propósito esta mañana que nosotros podamos animarnos y gozarnos en medio de los sufrimientos por causa de vivir vidas rectas delante del Señor, sabiendo que Cristo está con nosotros. Ahora, para un mejor entendimiento, un mejor estudio de este pasaje, dividí este pasaje en dos secciones. Básicamente una primera sección que va del 13 al 17 y otra sección que va del 18 al 22. Y en esta primera sección vamos a ver cómo Pedro les recuerda a estos cristianos básicamente tres ideas. Entonces, la primera idea básicamente es que los llama al recordar que son bendecidos. Entonces, leamos el 13 y el principio del 14, dice, ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Entonces, Pedro comienza este pasaje con esta pregunta retórica. Dice, ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Y el daño por lo bueno, cuando pensamos esto, definitivamente no es algo esperado por nosotros.
¿verdad? Lo esperado más bien sería que aquellos que hacen lo recto, lo justo delante del Señor, más bien sean recompensados por sus buenas acciones. Nunca vamos a pensar en que van a pasar sufrimientos. Sin embargo, la forma en que el versículo 14 Pedro lo escribe, estos cristianos pareciera que Pedro lo dice que van a pasar por sufrimientos, ¿verdad? De que a pesar de que es algo anormal, puede ser que suceda, ¿verdad? Ya que vivimos en un mundo caído, y como lo decíamos al principio, donde lo malo lo llaman bueno y a lo bueno malo. Pedro entonces se da cuenta de que estos cristianos están pasando por algún tipo de sufrimiento y en su corazón, ¿verdad?, siente escribirles a ellos para recordarles que dichosos sois en medio de los sufrimientos. Y ahora es algo súper extraño, ¿verdad? Cuando lo pensamos con una mente humana, es como muy loco, ¿verdad? El poder decir cómo estos cristianos se van a gozar, se van a sentir dichosos en medio del sufrimiento. Es algo que es raro. Ahora, la palabra dichoso en el griego original da ese sentido como de gozoso, bienaventurado. Eh, y esto, de nuevo, es algo extraño. Pero ¿por qué Pedro les dice que son dichosos en medio de sus sufrimientos? Y la respuesta es la siguiente. Pedro, con un entendimiento un poco más espiritual, entonces le recuerda a estos creyentes que si sufren por causa de su rectitud, son dichosos. Vamos a ver, por dos cosas. Lo primero es porque ellos, el disfrute va a estar en que el saber de que el Señor está con ellos, ¿verdad? Y probablemente ellos al leer esto puedan recordar lo que decía el versículo 12, que Catelo leía la semana pasada, que decía, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Verdad? Definitivamente el Señor está con el creyente, Dios escucha la oración del cristiano en medio del sufrimiento. Ahora, lo segundo, también acá, es que Pedro les recuerda que el ser dichosos es algo también que va en paralelo con el sufrimiento. ¿Verdad? El ser dichoso es algo que viene en el momento que se está pasando por el sufrimiento. Entonces, Pedro lo que está haciendo es recordándole a estos cristianos de que ellos no están solos de nuevo, sino que el Señor los reconforta, les da ese sentimiento de gozo, de bienaventurados en medio del sufrimiento. Y esto es lo que Jesús en el Sermón del Monte hablaba, ¿verdad? Y esto lo vemos en Mateo 5, del 11 al 12. Dice, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Ok, entonces esa era la primera idea que Pedro quiere darnos aquí en los versículos 13 y 14. Ahora, la segunda idea es que Pedro nos llama a recordar que debemos permanecer confiando en Cristo. Entonces, la segunda parte del 14 y 15 dice, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Ahora, este pasaje pudo haber sonado familiar para estos creyentes. ¿Por qué? Porque Pedro toma un extracto de Isaías 8, del 12 al 13, y lo usa en un contexto un poco diferente, ¿verdad? Este pasaje dice lo siguiente, dice, no digáis, es conspiración, a todo lo que el pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni os aterroricéis,
al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. Entonces, Pedro, a través de esta cita, él da una advertencia a los cristianos a que ellos no deben de temer a lo que temen los infieles. ¿Verdad? Los cristianos no deben de temer a una oposición hostil, a una oposición, ¿verdad?, de sufrimiento. Más bien a lo que ellos le deben temer es más bien a seguir el camino de estos infieles, de estos injustos, y no temerle a Dios. Eso más bien es lo que deben de temer, ya que las consecuencias de una vida desobediente son muy fuertes. Pedro, a través de esta cita, de nuevo, habla en el versículo 14, dice, por otro lado, no se turben, ¿verdad? Y este sentido de turbarse es el mismo, esta palabra turbarse es la misma palabra de que Mateo 14, 26 se utiliza, ¿verdad? Recuerden que cuando los discípulos estaban en la barca y veían a Jesús que venía caminando por las aguas, dice la palabra que ellos se turbaron y decían, es un fantasma, ¿verdad? Y se llenaron de miedo y se pusieron a gritar. Ese es el tipo de turbarse, ¿verdad? Es un susto incontrolable de la cual Pedro les dice que si llegan inclusive a este punto, inclusive ahí el Señor está en medio de eso. Entonces, Pedro, los anima a que en vez de sentir ese susto, ese temor tan grande, más bien, contrariamente, santifiquen a Cristo como el Señor en sus corazones. Y este santificar, ¿verdad?, debe entenderse como mirar de una forma reverente a Cristo, reconociendo de nuevo quién es Él, ¿verdad?, qué ha hecho Él por nosotros y qué Él continúa haciendo por nosotros. Él está en control total de todo. Tenemos un Dios soberano. Entonces Pedro hace un llamado a esa confianza profunda, arraigada en el Señor Jesucristo, Rey, al que están sujetos los ángeles, autoridades y poderes. Entonces, esa es la segunda idea que nos da Pedro. Ahora, la tercera idea es que Pedro los llama a ser buenos testigos mientras hacen lo recto. Dice el versículo es del versículo 15, la segunda parte, hasta el versículo 17. Pero antes, Pedro no se queda, antes de leer esto, vemos que Pedro no se queda hablando solamente del temor, sino que él continúa y va más allá y continúa alentando a los cristianos a que sean testigos activos, ¿verdad? ¿A fin de qué? A fin de ganar a estos incrédulos y llevarlos a Cristo. La posición de los cristianos hacia la persecución, ¿verdad?, y podemos verlo en este pasaje, nunca debe ser una posición pasiva o una posición neutral ante todo lo que los acusan. ¿Verdad? Pedro los está animando a responder a estas acusaciones. Dice el versículo 15, la segunda parte, dice, estad siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, la palabra defensa casi siempre tiene el sentido de responder a una acusación. Y los cristianos deben sentirse siempre preparados, deben sentirse listos para presentar esta defensa, para dar respuesta. Y algo importante a resaltar aquí es que la vida de un cristiano va a ser tan notablemente a los ojos de los incrédulos por ver que ellos viven una esperanza, ¿verdad?, diferente en sus vidas, que por ende Pedro les está diciendo que esa defensa en algún momento puede ser que venga. Porque ellos, al ver la esperanza de que hay en ellos, que viven vidas diferentes,
pues van a ser perseguidos, van a encontrar oposición, en algún momento puede ser que ocurra que hasta les pidan, ¿verdad?, respuesta de por qué ellos actúan como actúan. Entonces, tarde o temprano o inesperadamente puede ser que un cristiano sea llamado a dar respuesta, y el cristiano que no responda, ¿verdad?, de una forma buena o presente una defensa clara de la esperanza que hay en él, pues se va a arrepentir de no aprovechar esa oportunidad. Cristo mismo presentó a veces hasta defensa de quién era él. Y quién más que Pablo también en sus cartas, presentando defensa de diferentes autoridades. Ahora, Pedro nos llama a testificar no de una forma dura, ¿verdad? No de una forma de imponer una verdad, sino Pedro dice que presentemos defensa con mansedumbre y con reverencia, confiando en que el Espíritu Santo sea el que traiga convicción a los corazones de los que escuchan. Ahora, Pedro, por otro lado, exhorta al creyente a tener una buena conciencia también. Y esto no debe verse o entenderse como una fachada externa, ¿verdad? De que yo debo verme, que me comporto bien a los ojos de los hombres, de los ojos del mundo, mostrando, ¿verdad?, esa fachada. Sino esto implica de que el cristiano debe aspirar, debe anhelar en su corazón un arrepentimiento genuino ante el Señor, pidiendo que el Señor tenga misericordia de los pecados que él carga y que más bien lo haga limpio y recto ante los ojos de él, dándole una buena conciencia. De esta forma, el cristiano va a actuar, ¿verdad? Va a adquirir una nueva vida en Cristo, y por ende la conciencia va a ser una conciencia buena, sus actos van a testificar a Cristo. Y hay un propósito importantísimo por la cual Pedro, ¿verdad?, los anima a que sean de buena conciencia y que den este testimonio, ¿verdad? Y es para qué, para que en aquello en que sos calumniados, dice el versículo 16, sean avergonzados a los que difaman vuestra buena conciencia. Ahora, el anhelo de que estos que los calumnian sean avergonzados no debe entenderse como una oportunidad a que estos más bien, ¿verdad?, que sean destruidos y que vamos a vencerlos y que vamos a dejarlos callados. No, más bien debe, ¿verdad?, la razón por la que Pedro dice que sean reverentes, háganlo con mansedumbre, da un sentimiento como de un deseo humilde de llegarle a estas personas a fin de ganarlos para Cristo. Y es por esta razón que Pedro en el versículo 17 dice, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios por hacer el mal. Entonces, teniendo esta última idea en mente, es que Pedro presenta ahora 3 ejemplos claros acerca del sufrimiento, pero nuevamente no es con el propósito de desanimar a estos cristianos, sino más bien de animarlos a que ellos vivan vidas de un verdadero creyente, perseverando con paciencia en medio de la carrera de la fe en el que se encuentran. Entonces, el primer ejemplo que nos da Pedro es que Cristo sufrió injustamente a fin de llevarlos a Dios. Entonces, el versículo 18 dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo definitivamente es la mejor ilustración, ¿verdad?, de que Dios usa el sufrimiento de los suyos para hacer mucho bien. Y es ahora, en medio de estas situaciones donde los cristianos que están pasando esta terrible experiencia, pueden ser que tengan un sufrimiento de una forma injusta. Y aunque nuestros sufrimientos no pueden compararse con los sufrimientos de Cristo,
¿verdad? Porque ni en propósito, ni en intensidad, porque Cristo murió de una forma terrible y aparte de eso, Él ganó nuestra salvación y Él cargó con la ira de los pecados de todos los que van a creer en Él. Entonces, nunca podemos verlo en ese nivel de comparación, pero lo que sí podemos ver es que Él se entregó humildemente por el bien de los demás a fin de ganar la salvación de los demás. En este mundo caído, el sufrimiento es algo inevitable y eso es algo que debemos de entender. ¿Para quién? Para aquellos que hacen lo recto delante del Señor. Y esa fue la experiencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un cristiano nunca debe sentirse, ¿verdad? Como decir, ¿por qué tengo que sufrir, verdad? Definitivamente estamos en un mundo caído y el cristiano en ciertos momentos se va a encontrar caminando o siguiendo los mismos pasos de Cristo, de la cual Cristo también sufrió. Pablo, en 1 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ahora, entendiendo este versículo que nos habla Pablo, Jesús nunca pecó y él murió en la cruz, él sufrió en la cruz no por sus propios pecados, sino para cargar con los pecados de todos los que iban a creer en él. Y por eso es que él después se le dio la potestad de poder dar vida, ¿verdad? Porque esa fue la recompensa que el Padre le dio por haber cumplido el requisito de morir en la cruz siendo sin pecado. Ahora, Pedro resalta este pasaje que Cristo murió por los pecados, dice una sola vez. Y esto es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque su sangre derramada en la cruz del Calvario fue suficiente para cubrir los pecados, nuestras deudas pasadas, presentes y futuras. ¿Por qué lo hizo Dios? ¿Por qué Jesús lo hizo? Pedro responde, dice, para llevarnos a Dios. El acceso a Dios antes estaba cerrado, ¿verdad? Producto de nuestros pecados, pero el Señor, ¿verdad? Por medio de la muerte en Cristo, por medio de su sufrimiento, básicamente abre esa puerta de par en par, el pago de nuestra deuda ya está cubierta y, ¿verdad? Tenemos acceso al Padre. Ahora, ¿en qué sentido Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu? Como viene hablando aquí Pedro. Y bueno, Pedro al escribir que fue muerto en la carne, esto no hace referencia a la muerte del cuerpo físico de Jesús, sino también hace referencia a una que fue muerto de una forma violenta, ¿verdad? En otras versiones dice que él sufrió la muerte. Y Pedro no termina aquí el texto. Pedro continúa el texto diciendo que fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Y ahora, estudiando un poco algunos comentarios bíblicos, pude encontrar que esta palabra vivificar tiene el sentido de dar una mayor medida de vida. Ahora, lo que estos comentaristas argumentan es que esto no debe verse en un sentido de que ahora Jesús está más vivo de lo que estaba antes, ¿sí? ¿Verdad? Porque no tendría sentido. Pero lo que sí debe verse es que ahora su vida, después de la muerte, ¿verdad? Se le ha dado un mayor poder del que él tenía antes. Y esto es totalmente entendible a la luz de la Escritura, ¿verdad? Porque como una consecuencia de la muerte en la cruz y satisfaciendo la ira de Dios por los pecados, ¿verdad? Que él cargó, el Padre le entrega a Dios Hijo, a Jesucristo, una recompensa de poder darle vida a todo aquel que cree en él, ¿verdad? Cristo toma el poder de Mesías que no tenía hasta que se cumplió lo que tenía que cumplirse. Y es por esta razón
que Jesús en Mateo 28, cuando leemos la Gran Comisión, Jesús comisiona a los discípulos a ir a todas las naciones a predicar el Evangelio, pero ojo lo que les dice que toda autoridad, ¿verdad? Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, y por tanto, vayan, ¿verdad? Con esta autoridad, con este poder que ahora he recibido, y hagan discípulos en todas las naciones. Entonces el punto de Pedro acá es que lo que pudo haber sido una muestra de debilidad de esa muerte en la cruz, más bien se convirtió, ¿verdad?, en una victoria sobre el mal. Eso fue lo que trajo salvación, más bien. Y eso es lo que Pablo viene hablando aquí, ¿verdad? De que Cristo, así como hizo eso, los cristianos deben saber de que pueden llegar en ciertos momentos de su vida a sufrir, pero ¿para qué? Con el objetivo de poder llevar al Señor a todo aquel que crea en Él, en Jesucristo. Entonces, como decía anteriormente, los lectores de esta carta no deben sorprenderse de encontrarse ellos mismos siguiendo los pasos de Cristo. Ahora, podemos preguntarnos cómo es que Cristo lleva a cabo, ¿verdad?, esta labor de impartir vida espiritual a todo aquel que está, ¿verdad?, muerto en sus delitos y pecados, como lo escribe Pablo en su carta a Romanos. Entonces, el Señor lo puede hacer por medio de dos cosas. Uno, Él mismo lo puede hacer desde el cielo, y tal es el caso, por ejemplo, de Pablo, ¿verdad? Cuando iba camino a Damasco y el Señor se le apareció y él se convirtió ahí mismo. Pero también el Señor lo hace por medio de hombres, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en toda la Escritura. Y por ejemplo, eso fue lo que ocurrió en Pentecostés, ¿verdad? Cuando estos apóstoles, el Espíritu del Señor descendió sobre ellos y dándoles el poder, Pedro se levanta, Pedro predica y 3,000 personas se convierten, ¿verdad? Y la obra de Cristo, Él puede obrar de diferentes formas, pero una forma en que Él obra definitivamente es a través de hombres de Dios que Él encomienda, Él empodera para predicar su palabra. Y esa pareciera ser la conexión entre el versículo 18 al versículo 19 que nos presenta el apóstol Pedro, y eso nos lleva al segundo ejemplo, y dice que Noé testificó cuando fue perseguido. Y dice el versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿quiénes son estos espíritus encarcelados? Y este versículo ha tenido a través de la historia de la iglesia varias interpretaciones, ¿verdad? Ha sido un versículo que ha sido muy discutido a través de muchos años. Sin embargo, lo que sí es irrefutable es que sea quien sea, estos espíritus encarcelados de alguna manera tienen relación a los días de Noé, que el versículo lo toca. Nosotros sabemos por el relato de Génesis 6, es que la maldad de los hombres, dice el versículo 5 de Génesis 6, que en ese tiempo la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Ese tiempo definitivamente era un tiempo de mucha violencia, había demasiado mal en el mundo. Y de hecho, el Mateo 24 también habla de esto, y es el Señor Jesucristo hablando desde los versículos 37 al 39. Jesús está refiriéndose a la segunda venida y dice esto: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Ahora, ¿qué estaba pasando en los días de Noé? Y el mismo versículo 38, Jesús continúa diciendo qué estaba pasando. Y básicamente la idea que da es que cada uno estaba en lo suyo, ¿verdad? Dice, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que entró Noé en el arca. Versículo 39. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces, así era en los días de Noé. Noé estuvo por más de 100 años anunciando a esta generación incrédula de que habría de venir un juicio en la tierra. Y durante ese tiempo estuvo construyendo un arca como refugio para todo aquel que quisiera salvarse. Este hombre dedicó por más de 100 años a hacer solamente dos cosas: predicar el evangelio que se le había encomendado, y dos, a construir un arca. Pero la Biblia nos cuenta de que nadie quiso escuchar. Dice la escritura que estos hombres se burlaban de Noé porque nunca había llovido sobre esa tierra. Y seguramente la casa de Noé se encontraba, también dicen los historiadores y estudiosos de la escritura, que esta casa de Noé probablemente se encontraba muy lejos del mar. Entonces la gente probablemente al ver a Noé construyendo esa arca, ellos decían como, mira ese loco, ¿verdad? Y se burlaban de él. ¿Quién está construyendo aquí ¿verdad? Un barco grandísimo en medio de un desierto donde nunca ha llovido? Y la gente se burlaba de él. Pero Noé, ¿verdad? Leemos en la Biblia que Noé persevera y él siguió haciendo por más de 100 años lo que Dios le había mandado hacer: predicar y construir. Y nadie, excepto Noé y su familia, entró en el arca. Y es de esas personas de las que Pedro viene hablando en el versículo 19, estos hombres y mujeres que ahora están encarcelados, esperando el día del juicio, pero tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y entrar en el arca. El punto de Pedro, lo que Pedro quiere resaltar aquí, es que ese mismo Espíritu de Cristo que hoy capacita a los hombres para predicar y ser testigos de Él, es el mismo Espíritu que capacitó y perseveró a Noé durante más de 100 años para predicar a su palabra a esos hombres caídos en medio de esa generación pecaminosa. Vamos un momento, primera de Pedro 1, versículos de 10 al 12. Dice lo siguiente: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo, cosas los cuales los ángeles anhelaban mirar. Entonces, a través de este pasaje, podemos ver que estos profetas, ¿verdad?, que estaban diligentemente indagando, ¿verdad?, procurando saber qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu que había dentro de ellos. ¿El Espíritu de quién? El Espíritu de Cristo dentro de ellos. Y así sigue hablando Pedro. Entonces, ese es el mismo Espíritu, el que estaba dentro de estos profetas, el que predicó y también testificó en los días de Noé, por medio de Noé. Sin embargo, estos hombres desobedecieron una y otra vez, y la paciencia del Señor los esperó por más de 100 años, pero una vez que esa paciencia se agotó, ya no había posibilidad de salvarse. Y ojo aquí, lo que podemos entender y sacar de este texto es que cuando hombres llamados por Cristo
predican el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Con el poder de Cristo, Cristo mismo usa su predicación para hablar al corazón de los hombres, hombres pecaminosos, para traerlos a Él. Es Cristo mismo, ¿verdad? Cuando un hombre pecador, incrédulo, rechaza, no está rechazando a un hombre, no está rechazando a un predicador, está rechazando a Cristo mismo. Quiero que veamos el segundo pasaje de Lucas 10:16. Y este es Jesús hablando acerca de que Él está comisionando a 70 hombres a ir a predicar el Evangelio por toda Judea. Y ojo las palabras que Jesús mismo utiliza acá. Versículo 16 dice, el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y al que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Qué fuerte, ¿verdad? Leer estos pasajes son fuertes cuando vemos que un hombre de Dios, empoderado por el Espíritu de Cristo, predicando el Evangelio, y este hombre está siendo rechazado, está siendo desechado, ¿verdad? De la misma forma que Cristo fue rechazado y fue muerto en la cruz. Entonces, al final de este pasaje, continuando con Pedro, en el versículo 20, Pedro menciona que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Entonces, podemos entender que mediante esto, Dios muestra su misericordia a la familia de un hombre justo, haciendo que ellos crean en la palabra de Noé y logren salvarse a pesar de la maldad tan grande que había en ese tiempo. Y con esta frase, a través del agua, Pedro hace una transición a su tercer y último ejemplo, que es el bautismo. Versículo 21 y versículo 22. Leo para ustedes, dice, y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios, a una buena conciencia, mediante la resurrección de Cristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después, de que le habían sido sometidos ángeles, potestades y autoridades. Pedro empieza a presentar aquí el bautismo, queriendo hacer un contraste entre las aguas del diluvio y las aguas del bautismo, ¿verdad? Ya que las aguas del diluvio lo que están representando es juicio, están representando muerte a todos esos incrédulos que murieron y que no le hicieron caso a la predicación de Noé, y por otro lado está haciendo, ¿verdad?, ese contraste con las aguas del bautismo, de que da la idea de que emergemos para vivir vidas que agraden al Señor, emergiendo de las aguas, ¿verdad?, sabiendo que estamos vivos y que ahora estamos pasando, ¿verdad?, por encima del juicio que no vamos a recibir, porque ya Cristo pagó los pecados en la cruz. Y como esta arca de Noé que pasó sobre las aguas de la muerte, las aguas del juicio, asimismo el cristiano que pone la fe en Jesucristo pasa encima de las aguas del juicio. Ahora, ¿qué quiere decir Pedro con el bautismo que ahora os salva? ¿Verdad? Si el resto de la escritura leemos de que el bautismo no salva. Y Pedro mismo se toma el tiempo para escribir una aclaración para que no hayan malentendidos, ¿verdad? El bautismo, Pedro lo escribe aquí, de que no es una limpieza de la suciedad de nuestra carne, sino es un llamado, es una petición, ¿verdad? Pedro lo presenta de esta forma a Dios de una buena conciencia. Pedro lo explica como, ¿verdad?, que es esa petición, como lo hablábamos anteriormente, de ir delante del Señor a implorarle por misericordia, por nuestros pecados, sabiendo de que ya Cristo lo hizo una sola vez y para siempre en la cruz, derramando su sangre por todo aquel que crea en Él, y por ende va a llegar la salvación por medio de Jesucristo.
Entonces es a través del bautismo que resucitamos con Cristo. Ahora, tal vez alguien se esté preguntando, alguien tal vez puede estarse preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema que viene desarrollando Pedro acerca de Noé y el bautismo? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver todo esto? Y bueno, recordemos primeramente que Pedro viene animando a los creyentes a perseverar en medio de los sufrimientos, ¿verdad? Entonces, quiero resaltar tres enseñanzas, tres aplicaciones, a fin de que podamos entender cuál era el sentido de Pedro de animar a estos creyentes y también nosotros, ¿verdad? De que esto traiga ánimo a nosotros en estos días. En primer lugar, Pedro les recuerda que el Señor Jesús no está limitado al tiempo y al espacio, ¿verdad? Como si lo estamos nosotros, humanos, con un cuerpo físico limitado. Cristo estuvo en Noé capacitándole a hacer la labor que se le encomendó, obrando en su espíritu para que no desmayara a pesar de la necedad y la desobediencia de esta generación incrédula durante más de 100 años. Y de la misma forma, podemos ver que Cristo está con nosotros hoy, habiéndonos sellado con ese espíritu, habiéndonos traído salvación, unidos con Él por medio de un bautismo, dándonos el poder para hacer su obra y teniendo paciencia para seguir perseverando en la carrera de la fe día tras día, día tras día. ¿Qué es lo que dice Jesús al final de la gran comisión de Mateo 28? Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En segundo lugar, podemos recalcar que Pedro le recuerda a estos creyentes que es muchísimo mejor sufrir ahora que sufrir por una eternidad, por seguir a estos, ¿verdad?, incrédulos, a estos desobedientes en sus caminos del mal y tener que sufrir toda una eternidad en el infierno. ¿Verdad? Definitivamente estos hombres se burlaban y no temían a las palabras de Dios por medio de Noé. Y de la misma manera muchas personas, ¿verdad? Sabemos de que hoy en día siguen viviendo sus vidas burlándose de hombres que predican la palabra de Dios, burlándose de la palabra de Dios, no temiéndole a Dios en nada. Y definitivamente cuando vemos a estos hombres y mujeres en los tiempos de Noé, no me quiero imaginar su rostro, el sentir de que esas primeras gotas de lluvia estaban cayendo sobre su cara y en ese momento probablemente se les vino a la mente recordar todas las palabras que Noé predicó y saber de que ya era tarde y la puerta del arca estaba cerrada y lo que los esperaba era la muerte y una eternidad en el infierno. En tercer lugar, Pedro los recuerda a estos creyentes y los anima de que no siempre es una desventaja estar en la minoría, ¿verdad? En el diluvio, cuando en ese preciso momento se vino el diluvio, básicamente la Biblia nos cuenta de que habían dos grupos, Noé y su familia dentro del arca y todos los demás, hombres y mujeres, fuera del arca. Y si algo hemos visto a la historia de la sociedad es que no siempre la verdad está en la mayoría, ¿verdad? No siempre. No es la cantidad de personas lo que va a determinar una verdad, sino lo que determina una verdad es la base en que se fundamenta esa verdad. Entonces Dios definitivamente le dio una verdad a Noé, de la cual Noé construyó y edificó sobre esa verdad, pero estos hombres se dejaron de llevar por sus conciencias, por sus sentimientos, por sus tradiciones, dejando de lado la verdad. De igual forma, entonces,
podemos finalizar con esto. Yo creo que es un buen tiempo para hacer un alto y pensar sobre qué base estoy yo poniendo verdades en mi vida, ¿verdad? ¿Será que estoy poniéndolas sobre la verdad de la Escritura? ¿O será que más bien estoy basando mi vida en tradiciones, experiencias y multitudes de personas? ¿Verdad? ¿Será que voy por el camino seguro o voy en un río lleno de corriente que va a la perdición? ¿Sobre qué verdad estamos construyendo nuestras vidas? Con esto cierro y podemos orar. Padre, te quiero dar gracias, Señor, porque por medio de tu palabra podemos entender, Señor, que la vida de sufrimiento es una vida que demuestra la vida de fe de un cristiano. De que el sufrir por ti está bien, Señor. El sufrir por ti por medio de nuestros actos de justicia, nuestros actos de rectitud, es algo bíblico. Señor, te pido que traigas perseverancia, que traigas paciencia, que traigas poder, Señor, a cada uno de nosotros para que continuemos